En una galaxia muy lejana había muchos tipos diferentes de alienígenas. Todos se unieron para formar un grupo llamado el Consejo Galáctico. El Consejo tenía miembros de todas las poderosas razas alienígenas de la galaxia. Se reunían para hacer reglas y tomar decisiones que afectaban a todos. Un día, un nuevo tipo de criatura se unió a la galaxia. Se llamaban humanos. Los humanos eran muy diferentes de los otros alienígenas. Eran inteligentes y aprendían cosas muy rápido. Fabricaban nuevas herramientas y máquinas que ninguna de las otras razas había visto antes. Al principio, el Consejo Galáctico estaba feliz de dar la bienvenida a los humanos. Pensaban que los humanos serían buenos miembros de la galaxia. Pero a medida que pasaba el tiempo, el Consejo comenzó a preocuparse. Los humanos estaban creciendo y extendiéndose mucho más rápido que cualquier otra raza. Estaban explorando nuevos planetas y haciendo colonias en todas partes. Algunos de los alienígenas del Consejo se asustaron de los humanos. Pensaban que los humanos se volverían demasiado fuertes y se apoderarían de toda la galaxia. No querían compartir el poder con esta nueva raza. El líder del Consejo era un alienígena azul alto llamado Zorax. Siempre había tenido miedo al cambio. No le gustaba lo que estaban haciendo los humanos. Las cosas de otra manera convocó una reunión secreta con sus aliados más cercanos en el Consejo. Los humanos son un peligro para nuestra forma de vida. Zorak dijo que si no los detenemos ahora controlarán todos los otros alienígenas. Asintieron con la cabeza, sabían que tenían que hacer algo para debilitar a los humanos, pero no podían dejar que los humanos supieran sobre su plan. Tengo una idea, dijo un alienígena verde viscoso llamado Grok. Los humanos se preocupan mucho por sus hijos. Si matamos a muchos de sus hijos estarán demasiado tristes para luchar contra nosotros. Zorak sonrió con una sonrisa malvada. Le gustó este plan. Los otros alienígenas estuvieron de acuerdo en que matar niños humanos era la mejor manera de evitar que los humanos se volvieran demasiado poderosos. Pasaron muchos días planeando su ataque. Hicieron armas especiales que solo dañarían a los niños. Eligieron las colonias humanas más grandes para atacar. Primero querían matar a tantos niños como fuera posible en una gran sorpresa. Mientras el Consejo planeaba, los humanos continuaban explorando y creciendo. No tenían idea de que los alienígenas que pensaban que eran sus amigos en realidad estaban conspirando contra ellos. Los niños humanos jugaban y aprendían sin saber nunca que estaban en peligro. El Consejo eligió una fecha para su ataque. Lo llamaron la Gran Matanza. Pensaron que sonaba importante y poderoso. Zorax dio un discurso a los miembros del Consejo que llevarían a cabo el plan. Hoy salvaremos nuestra galaxia. Dijo: hoy ponemos fin a la amenaza humana, mataremos a sus hijos y los debilitaremos. Nunca se recuperarán de esta pérdida. Los extraterrestres vitorearon y prepararon sus naves. Estaban listos para comenzar su misión de muerte y dolor. Creían que estaban haciendo lo correcto para la galaxia. Pensaban que los humanos merecen sufrir. Mientras las naves alienígenas volaban hacia las colonias humanas, los niños dormían pacíficamente en sus camas. Soñaban con crecer para ser exploradores e inventores como sus padres. No tenían idea de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. En la nave del Consejo Galáctico, Zorax vio las estrellas pasar fuera de su ventana. Se sintió orgulloso de su plan. Creía que estaba salvando la galaxia de un destino terrible. No le importaba la inocencia que estaba a punto de destruir. Para él, los humanos eran solo cosas, no seres vivos con esperanzas y sueños. Las naves se acercaron a las colonias humanas. Los extraterrestres revisaron sus armas. Una última vez estaban listos para matar. La matanza estaba por comenzar y la galaxia nunca sería la misma. Las naves alienígenas aterrizaron silenciosamente en las colonias humanas. Era medianoche y la mayoría de la gente estaba durmiendo. Los alienígenas habían elegido esta vez con cuidado. Querían atrapar a los humanos. Por sorpresa, grupos de soldados alienígenas se colaron en las casas donde vivían familias humanas. Tenían máquinas especiales que podían decirles en qué habitaciones había niños dentro. Los soldados fueron directo a estas habitaciones, moviéndose silenciosamente por los pasillos oscuros. En una casa, una niña llamada Sara se despertó cuando escuchó un ruido extraño. Se sentó en su cama y vio una figura alta y sombría entrar a su habitación. Estaba asustada y llamó a sus padres, pero antes de que sus padres pudieran venir, el soldado alienígena disparó su arma. Un destello brillante de luz llenó la habitación y Sara cayó sobre su almohada para nunca más despertar. Lo mismo estaba sucediendo en casa tras casa en todas las colonias humanas. Los soldados alienígenas estaban matando a niños con sus armas especiales. No les importaba el resurgimiento de los niños o los gritos de horror de los padres. Tenían un trabajo que hacer y lo iban a hacer. Algunos padres intentaron defenderse. Tomaron todas las armas que pudieron encontrar y mataron a los alienígenas, pero los alienígenas tenían mejores armaduras y armas. La mayoría de los padres que lucharon murieron incapaces de salvar a sus hijos. Cuando salió el sol, millones de niños humanos estaban muertos. Las colonias se llenaron con los sonidos de llantos y lamentos. Los padres sostenían los cuerpos de sus hijos e hijas incapaces de creer lo que había sucedido. Las noticias del ataque se extendieron rápidamente a otras colonias humanas y de regreso a la Tierra. La gente en todas partes estaba conmocionada y enojada.
No podían entender por qué el Consejo Galáctico, a quienes creían sus amigos, haría algo tan terrible. Los líderes humanos convocaron una reunión de emergencia. Sabían que tenían que hacer algo para responder a este ataque, pero no pudieron. También sabían que no estaban preparados para una guerra. El Consejo Galáctico tenía armas y tecnología mucho más avanzadas. Mientras que los líderes intentaban hacer un plan, las colonias estaban en caos, los padres enterraban a sus hijos y trataban de consolarse unos a otros. Muchas personas estaban demasiado tristes y asustadas para ir a trabajar o la escuela, las colonias se sentían como si se estuvieran desmoronando. Sorequis y los otros miembros del consejo vieron todo esto sucediendo desde sus naves, estaban contentos con los resultados de su ataque, podían ver que los humanos eran más débiles ahora, pensaron que el zumbido estaría demasiado triste para contraatacar. Pero Zorax no conocía a los humanos tan bien como pensaba, no entendía la profundidad del amor de un padre o la fuerza de la ira humana, no tenía idea de que al matar niños había comenzado algo que cambiaría la galaxia para siempre en las colonias. Una joven llamada Lena estaba parada en la tumba de su hermano pequeño, había sido asesinado en el ataque y ella había sido la que encontró su cuerpo mientras miraba su pequeña tumba. Lena sintió un fuego creciendo dentro de ella, era un fuego de rabia y determinación, miró hacia el cielo donde ella podía ver las formas distantes de las naves del consejo. Hizo una promesa a su hermano y a todos los otros niños que habían muerto, les haremos pagar. Susurró, haremos que se arrepientan de haber pensado alguna vez que podrían hacernos daño. Los humanos lucharán y ganaremos. Te lo prometo. Lena aún no lo sabía, pero sus palabras se convertirían en un grito de guerra para toda la humanidad. El Consejo Galáctico había comenzado esta guerra, pero los humanos serían los que la terminarían. La ira de los padres que habían perdido a sus hijos alimentaría una guerra como ninguna otra que la galaxia hubiera visto. La matanza pudo haber terminado, pero la verdadera batalla apenas estaba comenzando en los días posteriores al ataque. Los humanos en todas partes estaban en shock, lloraban, se enojaban y trataban de entender por qué el Consejo Galáctico había hecho algo tan terrible, pero cuando el shock comenzó a desaparecer, algo más tomó su lugar, era un sentimiento de unidad y propósito. Los humanos siempre habían estado divididos, luchaban guerras entre sí y a menudo no podían ponerse de acuerdo sobre cosas importantes, pero ahora enfrentados a un enemigo común, comenzaron a unirse como nunca antes en la Tierra y en cada colonia humana. Se reunieron para hablar sobre lo que debían hacer, sabían que necesitaban un plan para luchar contra el Consejo, sabían que necesitaban ser fuertes juntos en una de estas reuniones. Un hombre llamado Marcus se puso de pie para hablar, era un padre que había perdido a 2 hijos en el ataque, sus ojos estaban llenos de dolor, pero su voz era fuerte y clara. El Consejo Galáctico cree que nos han destrozado, dijo que creen que seremos demasiado débiles y demasiado asustados para luchar, pero están equivocados, nos han dado razones para unirnos y permanecer unidos, lucharemos no solo por venganza, sino por nuestra supervivencia, les mostraremos la verdadera fuerza de la humanidad. La gente que escuchaba a Marcus comenzó a aplaudir, sus palabras les dieron esperanza y coraje, sabían que tenía razón, tenían que luchar, escenas similares estaban sucediendo en todo el espacio humano, gente Lena se estaba reuniendo, compartiendo su dolor y su ira, estaban haciendo planes y preparándose para la guerra. A medida que pasaban los días, un nombre comenzó a susurrarse entre los humanos, era el nombre de un líder, alguien que podría guiarlos en esta lucha, el nombre era Lena. Lena era la joven que había perdido a su hermano en el ataque después de su muerte, había comenzado a hablar, habló sobre la necesidad de unidad y fuerza, dijo que los humanos tenían que ser inteligentes y valientes si querían vencer. La gente del consejo comenzó a escuchar a Lena, les gustó su coraje y su honestidad, comenzaron a verla como un símbolo de su lucha. Lena no actuó para ser una líder, todavía estaba de duelo por su hermano, pero sabía que los humanos necesitaban a alguien que los uniera, aceptó el papel y comenzó a trabajar en un plan, se reunió con otros líderes y expertos militares, hablaron sobre las debilidades del Consejo y cómo los humanos podían usarlas, diseñaron nuevas armas y naves espaciales, entrenaron soldados y se prepararon para las batallas venideras. Mientras Lena trabajaba, pensaba a menudo en su hermano. Recordó su sonrisa, su vida y la forma en que siempre trató de ayudar a los demás. Sabía que estaría orgulloso de lo que estaba haciendo bajo la guía de Lena. Los humanos comenzaron a unirse como nunca antes. Las colonias que una vez fueron los rivales comenzaron a trabajar juntos. Los soldados de diferentes planetas se entrenaron codo a codo. Los científicos compartieron sus conocimientos y trabajaron en nuevos inventos por primera vez en la historia. Toda la humanidad se estaba uniendo. Tenían un objetivo común y un enemigo común. Estaban listos para luchar. Zorax y los otros miembros del consejo escucharon lo que estaba sucediendo con los humanos. Algunos de ellos comenzaron a preocuparse. Habían pensado que los humanos serían demasiado débiles para resistir.
No esperaban esta unidad y determinación, pero Zorax no estaba preocupado. Todavía creía que el Consejo era demasiado poderoso para ser derrotado por humanos. Pensó que Lena y sus seguidores eran tontos al intentarlo. Dejarlos venir, dijo a los otros miembros del Consejo, los aplastaremos y terminaremos lo que comenzamos. Los humanos aprenderán su lugar en esta galaxia. Mientras Zorak hablaba, Lena estaba dando un discurso a una gran multitud de humanos que se habían reunido para escuchar su plan, y para mostrar su apoyo el Consejo cree que nos conocen, dijo Lena, su voz resonando, creen que pueden destruirnos, pero no tienen idea de lo que los humanos son capaces de hacer. Lucharemos, y ganaremos, haremos un nuevo futuro para nosotros, y para todos los niños que vendrán después de nosotros. El Consejo pagará por lo que han hecho, esta es nuestra promesa y nuestra venganza. La multitud aplaudió, sus voces elevándose hacia el cielo. Estaban listos, la guerra estaba a punto de comenzar bajo el liderazgo de Lena. Los ejércitos humanos estaban listos, tenían nuevas naves, nuevas armas, y una feroz determinación para hacer que el Consejo Galáctico pague por lo que habían hecho. Era hora de contraatacar. Lena tenía un plan audaz, quería atacar los planetas principales del Consejo, los que vivían sus líderes. Sabía que sería una sorpresa, el Consejo no esperaría que los humanos fueran tan valientes. La flota humana se reunió en naves secretas de cada colonia, se unieron formando un ejército masivo en el espacio. Lena estaba parada en el puente de la nave más grande mirando las estrellas, pensó en su hermano y todos los otros niños que habían muerto. Ella sabía que esto era para ellos. Con una señal de Lena, las naves humanas saltaron al hiperespacio, se dirigían directamente al corazón del imperio del Consejo. En los planetas del Consejo la vida continuaba con normalidad. Los líderes alienígenas no tenían idea de que se avecinaba un ataque, se sentían seguros y confiados, creyendo que los humanos eran demasiado débiles para ser una amenaza, pero estaban equivocados. De repente los cielos sobre sus planetas se llenaron de naves humanas. Antes de que el Consejo pudiera reaccionar, los humanos comenzaron a atacar. Lena había armado sus naves con armas especiales diseñadas para apuntar a las debilidades del Consejo. Había pulsos electromagnéticos que apagaban las computadoras del Consejo, virus que infectaban sus sistemas y misiles que podían perforar sus escudos más fuertes. El Consejo intentó contraatacar, pero fueron tomados por sorpresa. Sus naves eran más lentas y sus armas menos efectivas. Las naves humanas se lanzaron a su alrededor, golpeando duro y rápido en el suelo, y los soldados humanos aterrizaron y comenzaron a apoderarse de los edificios clave para los que se habían entrenado en este momento y sabían exactamente qué hacer. Capturaron a los líderes del Consejo y tomaron el control de los centros de comunicación en solo unas pocas horas. Los planetas principales del Consejo estaban en caos. Los una vez orgullosos líderes alienígenas corrían asustados tratando de esconderse de las fuerzas humanas. Zorax, el líder del Consejo, estaba en su palacio cuando comenzó el ataque. No podía creer lo que estaba sucediendo. Había estado tan seguro del poder del Consejo que los humanos nunca podrían tocarlos. Cuando los soldados humanos irrumpieron en su palacio, Zorekiz intentó escapar, pero fue demasiado lento. Un grupo de humanos liderado por la propia Lena lo atrapó. Lena miró a Zorax, el alienígena que había causado tanto dolor y muerte, que quería matarlo para hacerlo sufrir como él había hecho sufrir a tantos otros, pero sabía que eso no era lo correcto. Te enfrentarás a la justicia, le dijo. Responderás por tus crímenes contra la humanidad. Zorak no dijo nada, solo miró a Lena con odio y miedo en sus ojos. A través de la galaxia, noticias de la victoria humana se extendió entre las otras razas alienígenas que durante mucho tiempo habían tenido miedo del Consejo y estaban asombradas de que nunca hubieran pensado que alguien pudiera derrotar al Consejo, y mucho menos a los jóvenes e inexpertos humanos. Muchos alienígenas comenzaron a ver a los humanos bajo una nueva luz. Vieron su fuerza, su determinación y su unidad. Algunos incluso comenzaron a hablar sobre unirse con los humanos para crear un nuevo orden galáctico, pero la guerra aún no había terminado. El Consejo todavía tenía muchas naves y soldados y estaban seguros de contraatacar. Lena sabía que esto era solo el comienzo mientras miraba las estrellas desde el puente de su nave. Lena pensó en el futuro. Sabía que habría más batallas, más pérdidas, más dolor, pero también sabía que los humanos nunca se rendirían. Seguirían luchando por sus hijos, por su libertad y por su lugar en la galaxia. El Consejo había comenzado esta guerra, pero los humanos serían los que la terminarían y Lena estaría allí liderando el camino hasta que se ganara la última batalla. Pero por ahora, en este momento de victoria, Lena se permitió una pequeña sonrisa. Le habían mostrado a la galaxia de qué estaban hechos los humanos. Demostrado que no serían quebrados o atados, eran los dueños de su propio destino y lucharían por él sin importar el costo. El Consejo Galáctico estaba en problemas. Los humanos los habían sorprendido con su ataque y sus armas avanzadas. Muchos planetas del Consejo habían caído y sus líderes estaban asustados, pero el Consejo no estaba listo para rendirse. Tenían un plan secreto, un último recurso que nunca habían usado antes. Era hora de sacar sus armas más peligrosas. En lo profundo de una base oculta, los científicos del Consejo habían estado trabajando en proyectos especiales, habían creado robots que podían
Pensar y luchar por sí mismos. También habían creado super soldados cambiando los genes de sus guerreros más fuertes. Estas armas eran muy poderosas, pero también eran muy difíciles de controlar, por eso el Consejo nunca las había usado antes, pero ahora con los humanos ganando sentían que no tenían otra opción. Zorax, que había escapado de Lena, dio la orden de activar los robots de IA y los super soldados no le importaban los riesgos, todo lo que quería era vencer a los humanos. Los robots de IA fueron cargados en naves especiales y enviados a luchar contra los humanos. Estos robots eran rápidos y letales, podían predecir lo que harían los humanos y contrarrestar cada uno de sus movimientos en el suelo. Los super soldados fueron liberados. Eran enormes y fuertes, con una piel que podía curarse a sí misma y ojos que podían ver en la oscuridad. Atacaron colonias humanas con una ferocidad terrible. Lena y sus soldados estaban conmocionados por estos nuevos enemigos. Nunca habían visto nada parecido a los robots de IA o los super soldados. Sus armas parecían inútiles contra ellos. Muchas naves humanas fueron destruidas por los robots. Las colonias fueron quemadas y la gente fue asesinada por los super soldados. Parecía que el Consejo podría ganar después de todo, pero Lena no estaba lista para rendirse. Sabía que cada arma tenía una debilidad, solo tenían que encontrarla. Reunió a sus científicos más inteligentes y les pidió que estudiaran a los robots de IA y a los super soldados. Trabajaron día y noche buscando cualquier falla o debilidad. Finalmente encontraron algo. Los robots eran controlados por una computadora central. Si pudieran apagar esa computadora, los robots dejarían de funcionar y los super soldados, a pesar de su fuerza, todavía necesitaban respirar. Si los humanos pudieran atraparlos en un lugar sin aire, morirían. Lena hizo un nuevo plan, envió un pequeño equipo de sus mejores soldados para colarse en la base oculta del Consejo. Su misión era encontrar la computadora central y destruirla al mismo tiempo. Lideró un ataque a un planeta donde se encontraban muchos super soldados. Los humanos usaron bombas especiales que succionaron todo el aire del área. Los super soldados cayeron uno por uno. La misión a la base del Consejo era peligrosa, muchos de los soldados de Lena murieron, pero finalmente encontraron la computadora central y la hicieron estallar en toda la galaxia. Los robots de guía dejaron de moverse y se quedaron en silencio. Fue un gran golpe para el Consejo. Sus armas secretas habían fallado. No les quedaba nada con qué luchar, pero el costo también había sido alto para los humanos. Se habían perdido muchas vidas y muchas colonias destruidas. Lena sabía que la guerra estaba lejos de terminar mientras se encontraba entre las ruinas de una batalla. Lena hizo una promesa. Lena prometió que los humanos nunca más serían tomados por sorpresa, que estarían listos para cualquier cosa, cualquier truco o arma que el Consejo pudiera usar. También sabía que no podían ganar esta guerra solos, necesitaban aliados, otras razas que habían sido lastimadas por el Consejo. Era hora de extender la mano y construir una nueva alianza. La batalla continuaba, pero ahora la marea estaba cambiando. Los humanos habían demostrado que no eran solo sobrevivientes, sino guerreros. No descansarían hasta que el Consejo fuera derrotado y la galaxia fuera libre. Lena miró las estrellas imaginando las batallas por venir y la paz que podría seguir. Era un largo camino por delante, pero estaba lista para caminarlo por toda la humanidad. En la distancia, los restos de un robot de guía yacían humeantes, un símbolo de la desesperación del Consejo y el indomable espíritu humano que al final prevalecería. La guerra había sido larga y dura, tanto los humanos como el Consejo Galáctico habían perdido mucho, pero era hora de la batalla final, la que decidiría el futuro de la galaxia. Lena había aprendido que el Consejo, los líderes se estaban reuniendo en su planeta capital, planeaban hacer una última resistencia para usar todas sus armas y soldados restantes en una gran pelea. Lena sabía que esta era su oportunidad. Si podían ganar esta batalla, la guerra terminaría, el Consejo no tendría nada más. Reunió todas sus naves y todos sus soldados, era la flota humana más grande jamás vista, cada nave estaba armada con las mejores armas y cada soldado estaba listo para luchar hasta el final. Cuando se acercaron a la capital del Consejo, vieron que la flota del Consejo también era enorme, parecía que todas las naves que les quedaban estaban allí esperando a los humanos. La batalla comenzó con furia, las naves se dispararon entre sí, las explosiones iluminaron el cielo, los soldados lucharon mano a mano en el suelo. Lena estaba en el medio de todo, liderando a sus tropas, tomando decisiones en fracciones de segundo. Vio naves de ambos lados explotar, vio amigos y enemigos caer, pero siguió adelante, impulsada por el pensamiento de todo lo que habían perdido y todo por lo que estaban luchando. La batalla duró horas, ninguno de los lados parecía estar ganando para siempre. Cada nave del Consejo fue destruida, un humano, la nave también cayó por cada consejo.
Soldado mató una vida humana también se perdió, pero luego algo cambió. Uno de los oficiales de Lena tuvo una idea. Habían notado una debilidad en las defensas del Consejo. Una forma de acercarse a su nave principal era arriesgado, pero Lena sabía que podría ser su única oportunidad. Dio la orden, y un pequeño grupo de naves humanas se separó de la batalla principal. Volaron directamente hacia la nave más grande del Consejo, recibiendo fuego pesado, pero sin detenerse. Justo cuando parecía que las naves humanas serían destruidas, lanzaron una nueva arma. Era una especie de rayo de energía que podía cortar cualquier cosa. El rayo golpeó la nave del Consejo y la cortó por la mitad. Hubo un momento de silencio aturdido. Luego vítores de la flota humana, la nave principal del Consejo, su última esperanza, se había ido. Después de eso la batalla giró. Las naves del Consejo comenzaron a retirarse. Sus soldados se rindieron. Sabían que habían perdido, pero el costo fue terrible. Muchas naves humanas no eran más que mentiras. Muchos soldados valientes habían dado su. Lena permaneció de pie en el puente de su nave, exhausta y afligida, pero también orgullosa de que lo hubieran logrado, de que hubieran ganado, pero sabía que el trabajo no había terminado. Había una galaxia que reconstruir, lunas que sanar, un nuevo orden que crear. Pensó en todo lo que habían pasado, en todo lo que habían sacrificado. Pensó en su hermano y en todos los otros niños que se habían perdido. Sus muertes no habían sido en vano. Lena miró las estrellas y las infinitas posibilidades que tenían por delante. Los humanos habían demostrado su valía, habían demostrado que no eran solo sobrevivientes, sino líderes. Ayudarían a dar forma al futuro de la galaxia. No sería fácil, habría desafíos y reveses, pero Lena sabía que los humanos los enfrentarían como habían enfrentado todo lo demás juntos, con coraje y determinación. La última gran pelea había terminado, pero el viaje, el verdadero viaje, apenas comenzaba y Lena estaba listo para ello. Todos estaban en la distancia. Los restos de la nave principal del Consejo flotaban a la deriva, un testamento silencioso del poder de la voluntad humana, la fuerza de la unidad humana. Y la Lena se permitió una pequeña sonrisa. Lo habían hecho contra todo pronóstico. Habían ganado y ahora todo era posible. La guerra había terminado. El Consejo Galáctico había caído. Ahora era el momento de construir un nuevo futuro. Lena y los otros líderes humanos sabían que tenían un gran trabajo. De un robot de guía yacían humeantes, un símbolo de la desesperación del Consejo y el indomable espíritu humano que al final prevalecería. La guerra había sido larga y dura, tanto los humanos como el Consejo Galáctico habían perdido mucho, pero era hora de la batalla final, la que decidiría el futuro de la galaxia. Lena había aprendido que el Consejo, los líderes se estaban reuniendo en su planeta capital, planeaban hacer una última resistencia para usar todas sus armas y soldados restantes en una gran pelea. Lena sabía que esta era su oportunidad. Si podían ganar esta batalla, la guerra terminaría, el Consejo no tendría nada más. Reunió todas sus naves y todos sus soldados. Era la flota humana más grande jamás vista. Cada nave estaba armada con las mejores armas y cada soldado estaba listo para luchar hasta el final. Cuando se acercaron a la capital del Consejo, vieron que la flota del Consejo también era enorme. Parecía que todas las naves que les quedaban estaban allí esperando a los humanos. La batalla comenzó con furia. Las naves se dispararon entre sí, las explosiones iluminaron el cielo, los soldados lucharon mano a mano en el suelo. Lena estaba en el medio de todo, liderando a sus tropas, tomando decisiones en fracciones de segundo. Vio naves de ambos lados explotar, vio amigos y enemigos caer, pero siguió adelante, impulsada por el pensamiento de todo lo que habían perdido y todo por lo que estaban luchando. La batalla duró horas, ninguno de los lados parecía estar ganando para siempre. Cada nave del Consejo fue destruida, un humano, la nave también cayó por cada consejo. Soldado mató una vida humana también se perdió, pero luego algo cambió. Uno de los oficiales de Lena tuvo una idea. Habían notado una debilidad en las defensas del Consejo. Una forma de acercarse a su nave principal era arriesgado, pero Lena sabía que podría ser su única oportunidad. Dio la orden, y un pequeño grupo de naves humanas se separó de la batalla principal. Volaron directamente hacia la nave más grande del Consejo, recibiendo fuego pesado, pero sin detenerse. Justo cuando parecía que las naves humanas serían destruidas, lanzaron una nueva arma. Era una especie de rayo de energía que podía cortar cualquier cosa. El rayo golpeó la nave del Consejo y la cortó por la mitad. Hubo un momento de silencio aturdido. Luego vítores de la flota humana, la nave principal del Consejo, su última esperanza, se había ido. Después de eso la batalla giró. Las naves del Consejo comenzaron a retirarse. Sus soldados se rindieron. Sabían que habían perdido, pero el costo fue terrible. Muchas naves humanas no eran más que mentiras. Muchos soldados valientes habían dado su. Lena permaneció de pie en el puente de su nave, exhausta y afligida, pero también orgullosa de que lo hubieran logrado, de que hubieran ganado, pero sabía que el trabajo no había terminado. Había una galaxia que reconstruir, lunas que sanar, un nuevo orden que crear. Pensó en todo lo que habían pasado, en todo lo que habían sacrificado. Pensó en su hermano y en todos los otros niños que se habían perdido. Sus muertes no habían sido en vano. Lena miró las estrellas y las infinitas posibilidades que tenían por delante.
Los humanos habían demostrado su valía, habían demostrado que no eran solo sobrevivientes, sino líderes, ayudarían a dar forma al futuro de la galaxia. No sería fácil, habría desafíos y reveses, pero Lena sabía que los humanos los enfrentarían como habían enfrentado todo lo demás juntos, con coraje y determinación. La última gran pelea había terminado, pero el viaje, el verdadero viaje, apenas comenzaba y Lena estaba listo para ello. Todos estaban en la distancia, los restos de la nave principal del Consejo flotaban a la deriva, un testamento silencioso del poder de la voluntad humana, la fuerza de la unidad humana, y la Lena se permitió una pequeña sonrisa. Lo habían hecho contra todo pronóstico. Habían ganado y ahora todo era posible. La guerra había terminado. El Consejo Galáctico había caído. Ahora era el momento de construir un nuevo futuro. Lena y los otros líderes humanos sabían que tenían un gran trabajo por delante. Tenían que asegurarse de que algo como esto nunca volviera a suceder. Tenían que crear una nueva forma para que todas las razas de la galaxia vivieran juntas en paz. Lo primero que hicieron fue llevar a los líderes del Consejo a juicio. Sorekis y los demás tuvieron que responder por sus crímenes. Fueron castigados por todo el dolor y la muerte que habían causado, pero Lena sabía que el castigo solo no era suficiente. Tenían que cambiar la forma en que funcionaba la galaxia. Convocó una gran reunión de todas las razas por primera vez. Todos tenían voz y voto, no solo los pocos poderosos. Hablaron sobre lo que había ido mal con el Consejo y cómo mejorar las cosas. Decidieron crear un nuevo grupo para liderar la galaxia. Llamada la Alianza Galáctica, cada raza tendría voz en ella, los líderes serían elegidos por todos, no solo los fuertes o los ricos. Lena fue elegida para ser una de las primeras líderes de la Alianza Galáctica. Prometió escuchar siempre las necesidades de todas las razas y trabajar por la paz y la justicia. Bajo la Alianza Galáctica, las cosas comenzaron a cambiar, los planetas que habían sido pobres y olvidados recibieron ayuda, se construyeron escuelas y hospitales, el comercio entre diferentes razas aumentó y la gente comenzó a entenderse mejor. Por supuesto, todavía había problemas, algunas razas no confiaban entre sí, algunos líderes intentaron obtener más poder para sí mismos, pero Lena y los demás trabajaron duro para resolver estos problemas pacíficamente. Una de las cosas más importantes que hizo la Alianza Galáctica fue recordar que no querían que nadie olvidara las cosas terribles que habían sucedido, no querían que nadie olvidara a los niños que habían muerto, hicieron un día especial para honrar a todos los que se habían perdido. Ese día, la gente de toda la galaxia dejaría de trabajar y recordaría, contarían historias de los valientes humanos que habían luchado por la libertad, dirían los nombres de los niños que habían sido asesinados. Lena siempre hablaba en este día, hablaba de su hermano y de todos los demás que habían muerto, les recordaba a todos por qué habían luchado y lo que habían ganado. A medida que pasaban los años, la galaxia cambiaba, los viejos odios se desvanecían, nuevas generaciones crecieron escuchando las historias de la guerra y aprendiendo las lecciones de la paz. Lena creció, pero nunca dejó de trabajar por la galaxia en la que creía. Incluso cuando su cabello se volvió gris y sus pasos se ralentizaron, todavía estaba allí, todavía hablando por lo que era correcto, y cuando por fin llegó su momento supo que su trabajo continuaría. Los niños de la galaxia la recordarían tal como ella había recordado a los que vinieron antes. El día del funeral de Lena, la galaxia lloró, pero también celebraron una vida dedicada al servicio, un corazón que nunca había vacilado, un espíritu que había cambiado las estrellas y ella. Mientras miraban hacia el futuro, sabían que el legado de Lena viviría en cada niño que creciera libre, en cada raza que viviera en armonía, en cada estrella que brillara con la luz de la esperanza que existía. Lena, la galaxia había pasado por su noche más oscura, pero gracias a Lena y a todos los que habían luchado a su lado, había encontrado su camino hacia un amanecer más brillante, y así la historia que había comenzado con tanta tragedia terminó con esperanza. Los niños que se habían perdido nunca fueron olvidados, y el futuro que habían soñado se había hecho realidad a la luz de una nueva era. La galaxia avanzó unida y libre en la vida, y siempre recordó a los que la habían hecho así, que este fue su legado, esta fue su victoria, este fue su regalo a las estrellas.